¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a un episodio especial aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol por dos razones. Uno, porque tenemos la primera entrevista formal, se podría decir, desde que se creó este espacio ya hace más de un año. Específicamente la entrevista con Raúl Alegre, un pateador 2 veces campeón del Super Bowl. Esa la van a tener en unos minutos nada más. Y la segunda cosa por la que es especial este episodio del podcast es porque, y escuchen bien, después de 3 meses de ausencia, Luis Alberto Aguirre está aquí de regreso. Luis, bienvenido otra vez, no sé por qué te fuiste, pero bienvenido, ¿cómo estás? Sí, hombre, al contrario, un verdadero placer estar aquí de regreso. La vida cambia cuando llega un bebé, créanlo, pero bueno, estoy muy contento de que mi patrón, Jesús, me dio chance, me dio mi permiso de paternidad. No, la verdad, varias cosas, ¿no?, que pasan ahí en la vida, pero bueno, estamos muy contentos de estar de regreso, y qué mejor que platicar, bueno, con una leyenda del deporte mexicano como Raúl Alegre, ¿no?, campeón del Super Bowl. Yo sí lo vi jugar, evidentemente. Yo lo vi narrar. Tú lo viste narrar. Te comentaba fuera del aire que incluso tengo una Pro Set, ¿no? De una de las tarjetas coleccionables de 1987 por ahí, ¿no? Con los Giants de Nueva York. Entonces, pues va a ser muy interesante por platicar con él. Y además comentarista de ESPN, como mencionas. Sí, así es, ya saben, como en cada episodio está Edgar Gallardo en los controles operativos y que tiene una tarea difícil para más o menos hacer posible esa entrevista porque Raúl está en su casa, nosotros aquí en el estudio en México, entonces va a hacer lo posible. Edgar, muchísimas gracias como siempre. Muchísimas gracias, pues a ver qué tal sale este enlace, pero sí, intentando traerle siempre el mejor contenido aquí. Así es, así que les presentamos ya oficialmente después de esta introducción la primera parte de la plática que tuvimos con Raúl Alegre, pateador 2 veces campeón del Super Bowl y ahora analista en el Monday Night Football en ESPN. Bueno, pues como les prometimos aquí en Hablemos de Fútbol, como les comentábamos justamente en la introducción, ya está aquí con nosotros Raúl Alegre. Bueno, con nosotros es un decir, ¿verdad? Porque está por medio de videollamada, pero está aquí para platicar con nosotros del tema que nos encanta a todos los que estamos aquí presentes, que es el fútbol americano de la NFL. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio especial que estamos haciendo de Hablemos de Fútbol. Con mucho gusto, fue difícil establecer la comunicación, pero creo que va a valer la pena. Sí, así es, sin duda alguna tenemos muchos temas para platicar contigo. Simplemente para dar una introducción, Raúl Alegre, que lo conocen, si son nuevos en el tema de la NFL, seguramente lo escuchan cada lunes por la noche en las pantallas de ESPN, como el analista que acompaña a Álvaro Martín analizando cada Monday Night Football. Si son de la poquito vieja escuela, así como Luis Alberto, seguramente lo vieron en los emparrillados de la NFL, pateador en esta liga de 1983 hasta 1991 con los Colts, los Giants y un tiempo también con los Jets. Campeón del Super Bowl en 2 ocasiones, de la edición 21 y de la edición 25, ambas con los Giants. Arrancamos entonces, Raúl, platicando un poquito de lo que fue tu trayectoria en la NFL. Sin duda alguna, revisándola, encuentras temas muy interesantes para platicar contigo. En tu temporada de novato tuviste un excelente año, 30 de 35 goles de campo, 22 de 24 en puntos extra durante 3 temporadas con los Colts. Me llama mucho la atención, Raúl, y me gustaría iniciar con este tema, justamente el inicio de tu carrera. ¿Cómo es la temporada de novato específicamente para un pateador en la NFL? Tenemos el caso de la rotación que vemos tan seguido en los pateadores, el caso del mismo Roberto Bayo, que llegó con muchas credenciales, o también el caso de pateadores agentes libres que duran 2-3 semanas y empiezan los cambios que vemos con los Chargers, diferentes franquicias que se van moviendo mucho. ¿Qué tan complicado es la adaptación para un pateador en su primer año en la NFL? Pues en mi caso, yo no tenía grandes expectativas, para serte honesto. Yo empecé a jugar fútbol americano porque cuando llegué a Estados Unidos en el 77 no había fútbol, el que en Estados Unidos le dicen soccer, y lo que más se parecía a lo que yo hacía era patear de fútbol americano. Mi meta siempre fue tratar de graduarme de ingeniero civil. Empecé 2 años en Montana, que no tenía facultad de ingeniería, porque de ahí me dieron la beca durante el año que estuve de intercambio.
Y después de 2 años me cambié a la Universidad de Texas, que tenía una gran escuela de ingeniería civil. Mis estadísticas no fueron, que digamos, muy impresionantes. Tuve suerte porque metí goles de campo importantes en el último cuarto y quizá porque el equipo estuvo en los primeros lugares de la NCAA en el 81 y fue un equipo que ganó 9 partidos en el 82. La gente me tenía en cuenta, sobre todo los scouts de la NFL. A mí no me, en ese entonces, bueno, tú quizá no sé si ya habías nacido o no, pero Luis Alberto probablemente sí me vio jugar. Existía la USFL, de USFL. Ellos no me seleccionaron, no me seleccionó la NFL, pero tuve 2 ofertas como agente libre, una con los Halcones de Atlanta y otra con los Vaqueros de Dallas. Decidí ir con los Vaqueros, ambos tenían excelentes pateadores, Mick Lockhurst en Atlanta y Rafael Septien en Dallas. Opté por ir a Dallas primero porque me ofrecieron dinero por firmar, lo cual no entendí por qué, pero pues lo acepté gustosamente. Y segundo, porque pensaba que aunque iba a tener una competencia directa con Rafael Septien, que era uno de los mejores pateadores de la liga en ese momento, que tendría más realce, que más equipos me seguirían si estaba con alguien, con un equipo como Dallas, que en ese entonces estaba en primer plano, que con un equipo como Atlanta, que no era de los mejores de la NFL. Tuve una buena competencia con Septien, tuve la oportunidad de entrar a un juego de pretemporada, metí un gol de campo de 52 yardas, un punto extra, y a partir de entonces empecé a mejorar en las prácticas y empezaron a invitar a scouts de otros equipos a que me fueran a, a ver durante el campo de entrenamiento al final de la última semana en Thousand Oaks, donde en ese entonces entrenaban los Vaqueros de Dallas, y después ya en la ciudad de Dallas. El equipo de Baltimore, los Colts de Baltimore, les urgía un pateador, mandaron a Mike Westhoff, que ha sido uno de los entrenadores de equipos especiales legendarios en la historia de la NFL. Me hizo una prueba individual en Texas Stadium, le gustó lo que vio y me ofrecieron el puesto de titular, pero mis expectativas eran muy bajas. Llegué al equipo, el entrenador era Frank Kush. Frank Kush fue alguien que se hizo famoso por golpear a un pateador de despeje de un equipo rival, que no tenía mucha paciencia, había despedido a varios pateadores. Y pues la verdad yo no pensaba que me iba a quedar en el equipo. Dije, bueno, voy a vivir la experiencia, a ver qué pasa. Me empezó a ir bien, metí mis primeros 9 goles de campo, incluyendo varios que fueron decisivos. Y como de ahí para adelante empezó ya mi carrera. El equipo, como ya sabes, se cambió de Baltimore a Indianapolis. O sea, yo estuve con el último equipo de Baltimore y el primero de Indianapolis, y de ahí en adelante, pues empecé a tener oportunidades, goles de campo importantes, y después, o sea, del segundo año, Frank Kush salió del equipo, entró un entrenador que se llamaba Rod Dowhauer, con el cual no tuve una muy buena relación. En el 86 decidió darme de baja y fue cuando me firmaron los Gigantes de Nueva York y tuve la oportunidad de llegar al Super Bowl esa misma temporada. Antes de pasar a esta etapa que tuviste con los Gigantes de Nueva York, Raúl, ya lo mencionabas justamente, una de las curiosidades que se podría decir de tu carrera fue este cambio de Baltimore a Indianapolis de los Colts. Lo hemos visto recientemente en la NFL, Chargers y Rams que se van a Los Ángeles, los Raiders que siguen en movimiento, que se van de Oakland a Las Vegas. ¿Cómo digiere un jugador de la NFL un cambio de franquicia de la ciudad en la que reside esa franquicia? ¿Cómo es ese cambio para los jugadores? ¿Cómo se lleva a cabo toda la dinámica en el mismo roster? Es muy difícil. Bueno, en mi caso yo estuve solamente un año en Baltimore, pero me encariñé mucho con la gente de Baltimore. Fue un año que me fue muy bien, tuve varios goles de campo que decidieron partidos. Eh, la afición de allá estaba mucho más identificada con los jugadores y los jugadores con la afición. En ese año que tuve la oportunidad de visitar varios, lo que le llaman los corrales, de Colts Corrals, o sea, donde te invitan el lunes después del partido a cenar y convives con la gente. Eso ya no se ve hoy en día, que
jamás pensarías que un jugador va a ir a una fiesta de un club de fans en una colonia. Eso se usaba mucho en Baltimore. Entonces, los jugadores que tenían más años, los que ya estaban arraigados, que vivían en Baltimore con sus familias, que tenían a sus hijos en las escuelas, para ellos fue muy difícil el cambio. En ese entonces yo era soltero, acababa de llegar. Aún con eso me dolió mucho dejar a la ciudad de Baltimore. Y pues llegas a Indianápolis y estás en una situación transitoria parecida a la que tiene ahora, por ejemplo, el equipo de Los Ángeles, bueno, los dos equipos de Los Ángeles que no tienen instalaciones para entrenar, y que pues en ese entonces nosotros estábamos en una escuela primaria que fue adaptada para que entrenáramos, pues no eran las mejores instalaciones, estaban construyendo el complejo donde el equipo terminó estrenando en la temporada 85. Es mucha inestabilidad para los jugadores, definitivamente te afecta. Para mí fue admirable lo que hicieron los dos equipos de Los Ángeles la semana pasada, sobre todo el equipo de los que antes era de San Diego, que los Cargadores o los Chargers, como les dicen ustedes ahora, los más jóvenes, creo que Luis Alberto les sabe decir Cargadores igual que yo. El hecho de estar en una ciudad, en un estadio que es temporal, que no tienes tus instalaciones, que tienes tu familia en otra ciudad, y hacer lo que hicieron, tener las marcas ganadoras que tuvieron, para mí fue de veras admirable el trabajo de dos entrenadores nuevos, jóvenes, que pudieron sacar adelante a sus respectivos equipos, porque la situación es muy, muy inestable. Raúl, yo te quería preguntar, ahorita que mencionas esta cuestión de la mudanza, los Colts, etcétera, también se vivió en esa época en ese año 1983 esta polémica de John Elway, ¿no? De si quería jugar con los Colts, de si se iba a jugar béisbol, dice ya estaba drafteado por los Yankees, decide, bueno, pues esta situación, no juega con los Colts, se va a Denver. ¿Qué se manejaba en el vestidor en aquel entonces, ¿no? Que aparte también era Toño Novato, de saber que podían haber tenido una superestrella, pero se negó. ¿Cuál era el sentimiento? De hecho, si no mal recuerdo, ese año jugaron 2 veces contra los Broncos, que era como algo inusual, ¿no? Jugar 2 veces contra el mismo equipo. Sí, así de viejo estoy. Realmente, ¿qué se vivía en el vestidor? Y después, yendo un poquito más adelante, ¿qué fue para ti enfrentar después a John Elway en el Super Bowl? En ese caso ya, digo, la gente estaba muy ofendida en Baltimore. De hecho, creo que fue el único lleno que tuvimos esa temporada, porque el equipo en el 82 el 82 fue una temporada corta que hubo huelga. La marca del equipo fue 0 ganados, 8 perdidos y 1 empatado. Entonces la gente estaba molesta con Bob Irsay, y en el partido que jugamos contra Denver, estaba lleno el estadio, y Elway estaba tan nervioso, se hizo famoso porque fue cuando se alineó detrás de un guardia en lugar del centro, y aunque creo que, o sea, nuestro equipo jugó bien, pues no éramos un equipo muy competitivo que digamos. La gente de Baltimore lo odiaba. Nosotros como jugadores en realidad pues no lo conocíamos, no era tan personal la situación. Luego después nos tocó el segundo partido en Denver, y ese es un partido que nunca se me va a olvidar porque fue el primer remonte de marcador en la historia de John Elway. Íbamos ganando 19-0 en el último cuarto y terminamos perdiendo 21-19. De hecho, me tocó intentar un gol de campo de 64 yardas al final para tratar de ganar el partido. Estuve cerca, pero no se dio. Y en ese entonces, pues John Elway no era John Elway. Ahí en ese partido fue cuando empezó a dar muestras de lo que podía llegar a ser. Poco a poco se fue consolidando, y en 1986, de hecho, lo enfrentamos 2 veces. Lo enfrentamos primero en Nueva York, en un partido que me tocó patear el gol de campo de la victoria al final, y ya otra vez en el Super Bowl. En ese partido de Nueva York teníamos a muchos jugadores lesionados, nuestra defensiva dominó, y cuando llegamos al Super Bowl,
ya el equipo se había restablecido, ya habíamos empezado a jugar muy bien ofensivamente. Defensivamente teníamos un equipazo con Lois Taylor, Harry Carson, Carl Banks y todo eso. Pero ya en el Super Bowl sabíamos que éramos el mejor equipo, pero no empezamos bien. Y ahí me tocó ver unas jugadas que hizo Elway lanzando unos pases, cruzando el campo, o sea, corriendo hacia su izquierda y lanzando sobre la derecha, como, o sea, la bola recorrió, ¿qué te diré? 35, 40 yardas, pero la distancia que recorrió esa bola, porque era de un lado al lado del campo, fueron como 70 yardas. Una cosa impresionante y el balón en línea. Pero a final de cuentas, ellos tuvieron oportunidades, sobre todo en el segundo cuarto, cuando tuvieron una jugada de 1º y 10 en la yarda 1 y perdieron 4 yardas y luego fallaron un gol de campo. Ahí fue cuando ya se empezó a definir el partido y en el segundo tiempo nosotros dominamos, pero ya te dabas cuenta del tipo de jugador que era John Elway. Regresó en el 87 a enfrentar a Washington, después se enfrentó a Joe Montana, si mal no recuerdo fue la temporada 89, y después tuvo los 2 Super Bowls que ganó en el 97 y en el 98. Y sobre todo una carrera en la cual se distinguió por los remontes de marcador, por su gran talento. Le ayudó mucho cuando le complementaron su ataque con Terrell Davis, pero me tocó ver, como se dice, los inicios de John Elway, sobre todo haber sido testigo del lado negativo del primer remonte de marcador que tuvo. Sí, Raúl, y justamente ya entrando a lo que fue tu carrera con los Gigantes de Nueva York, que te entregan justamente esos 2 anillos que puedes presumirnos de campeón de Super Bowl, tienes como ese privilegio, viviste ese privilegio de jugador de tener como entrenadores, pues realmente entrenadores históricos en la NFL, como head coach Bill Parcells, y sabemos cómo se ha desarrollado también ese árbol que dejó Bill Parcells, que seguimos viendo actualmente en la NFL. ¿Cómo fue el tener como entrenador a Parcells? ¿Cómo es la dinámica que tenías con él en ese momento con los Giants? Pues Parcells era Parcells desde entonces, era alguien muy duro, era un entrenador que daba todo, o sea, no perdía un detalle, no se le escapaba absolutamente nada. Una de las mejores cualidades de Parcells es delegarle a sus entrenadores, pero al mismo tiempo exigirles. El coordinador defensivo era Bill Belichick. De hecho, a mí y a Sean Landeta, el pateador de despeje, nos asignaron a Bill Belichick, así que cada entrenamiento durante 5 años, por un espacio de que tenía unos 30, 40 minutos, nosotros, Sean y yo, estábamos con Belichick para ayudarle en lo que iba a ser instalar las estrategias del juego. O sea, él nos enseñaba unas cartulinas en el cual hacía sus diagramas y nos decía qué era lo que teníamos que hacer para nosotros ser parte del scout team que ayudaba a los linebackers. En ese entonces, en el 90 lo cambiaron a la defensiva secundaria, pero del 86 al 89 Belichick estaba encargado de entrenar a los linebackers. Entonces, tanto Sean como yo pudimos desarrollar una excelente relación con Belichick. Éramos sus, como decía yo, sus asistentes privados, nos lo agradecía mucho y nosotros tratábamos de hacer lo mejor posible. Otro que no te olvides, que también estuvo con los Gigantes a partir del 88, es Tom Coughlin. Y con Tom Coughlin tuvimos la oportunidad también de ayudar con la parte, o sea, tanto Sean y yo, por eso hablo en plural, con la parte de los receptores. Él era entrenador de receptores y pude establecer una muy buena relación con Tom. De hecho, su hijo Tim era el que me ayudaba en los partidos durante los calentamientos. Cuando yo hacía kickoffs, el hijo de Tom Coughlin era el que recibía los balones. Entonces tuve una muy buena relación con Tom Coughlin y con su familia también. Oye, ahorita que mencionó Raúl, una pregunta para ti como analista de televisión, como experto de la materia y por supuesto como exjugador y alguien que trabajó con ese tipo de entrenadores.
¿Es Bill Belichick el mejor head coach de la historia de la NFL? Pues es el que ha tenido mejores resultados, el que ha ganado mejor Super Bowl, el que, o sea, es difícil, o sea, hay muchos entrenadores que son, o sea, Bill Belichick es más bien de la escuela cerebral del tipo Bill Walsh, están también los que son motivadores, que te dan la disciplina como Lombardi, como Parcells, están los innovadores como Paul Brown, o sea, cada quien tiene su propia característica, pero el que ha tenido, igual que Tom Brady, el que ha dado mejores resultados, sin lugar a dudas, ha sido Bill Belichick. Es el mejor entrenador de la historia, pues es cuestión de criterios y cómo quieras tú evaluar al mejor entrenador de la historia. Tienes otro que también cerebral, como Tom Landry, son entrenadores que crean una escuela, que crean una manera de entrenar, una filosofía que funciona en unos lugares y que no funciona en otros, pero que definitivamente no le puedes discutir. Bueno, hay gente que ya sabes todas las polémicas que hay con Belichick, que si hicieron trampa, que se no hicieron trampa. A fin de cuentas, yo pienso que todo, sobre todo alguien que jugó fútbol americano, todo se decide en la línea de golpeo y todo se decide a la hora de taclear y a la hora de estar preparado y de anticipar todo tipo de jugadas y nadie, eso sí te lo puedo decir, o sea, nadie en la historia de la NFL, Parcells empezó con eso y Belichick lo expandió. El saber preparar a sus equipos para cualquier tipo de situaciones. Le falló en el último Super Bowl, en la jugada esa de 4ª y 1 al final del segundo cuarto, cuando en mi opinión debieron de haber pedido un tiempo fuera, cuando Nick Foles estaba moviéndose en la línea, era una jugada truco que no anticiparon. Y esa es una de las razones que, o sea, es una cosa muy rara que puedas ver en un equipo de Bill Belichick que lo sorprendan con una jugada que ellos no habían anticipado. Sí, realmente parece que sí conocen cada aspecto y están preparados desde semanas antes para enfrentar cualquier cosa que le pongan enfrente. Raúl, retomando un poquito lo que fue tu carrera en la NFL como pateador, siempre he creído que la posición de pateador es una posición de las más complicadas en la NFL por la memoria tan corta que existen por parte de los entrenadores y de los mismos aficionados de la prensa con los éxitos que se tuvo en el pasado, si se tienen sobre todo problemas en el presente. Cualquier carrera tiene altibajos en NFL prácticamente. Las de pateadores parece que más marcados porque puedes venir de un gran año y si iniciaste con un mes complicado parece que ese gran año o parece que la patada clave del Super Bowl anterior se empieza a olvidar un poquito y es momento de cambiar de pateador. En ese sentido me parece como hasta ingrato el trato que se tiene a los pateadores. Realmente se tiene bien esta idea de que sí es muy complicado esta posición en la NFL y debería ser un poquito más justo enfocándose en el pasado, lo que se pudo hacer en su momento. Es injusta porque todos los jugadores cometen errores. Los jugadores de la línea fallan bloqueos, los linebackers fallan tacleadas, a los esquineros les completan pases, receptores sueltan balones que les envían, corredores tienen balones sueltos, pero todo eso que, o sea, pasa durante el transcurso del partido, pero al final llega el momento del pateador, o sea que todos los errores combinados de un equipo a fin de cuentas caen sobre la personalidad y la responsabilidad del pateador. Si metes el gol de campo, pues todos esos errores se olvidan. Si lo fallas es tu culpa y todo eso, todo lo demás nadie lo toma en cuenta. Algunos jugadores sí lo reconocen, pero la afición no, la afición ve, ok, tuvieron la oportunidad de ganar el partido y este tarugo entró y falló la patada, lo único que tiene que hacer es patear goles de campo, o sea que tienes que tener una gran fortaleza mental, tienes que tener una memoria muy, muy corta, olvidarte de lo que pasó en ese partido y de enfocarte en la patada que sigue y no todos lo tienen. Y cuando te empieza a entrar la duda de que si te vas a quedar, que no te vas a quedar, que a todos nos pasa. O sea, yo también tuve momentos muy,
muy complicados durante mi carrera que pensé, dije, bueno, sobre todo perdón por el gallo, sobre todo en pretemporada, tuve una pretemporada muy complicada en 1988, en la que no me fue nada bien, pero en esa pretemporada yo no tenía porterías para, o sea, los goalposts no tenía, entonces, ¿cómo? Yo le decía, pues, ¿cómo quieres que practique si no tengo? Me ponían unas cintas, estábamos entrenando en un campo de béisbol y tenía una reja y le ponían un par de cintas blancas y para que fuera, dije yo, oye, no, esto no es lo que, o sea, ¿cómo puedo yo prepararme? Dije, yo pago, le dije, yo pago porque me traigan unos portables, pero batallé mucho durante, o sea, tuve partidos malos durante la pretemporada del 88 y pensé que me iba a dar de baja parciales, pero pues yo le dije, oye, dame chance, déjame que regresemos a nuestras instalaciones cuando ya tengo todo lo que yo necesito para prepararme y si me va mal, pues, y me dio la oportunidad y pude en ese entonces, o sea, en el último partido me fue bien y ya me quedé en el equipo y jugué la temporada, fue cuando tuve mi primera lesión, pero los partidos que jugué los jugué muy bien. Entonces, la posición de pateador mentalmente es muy difícil y tienes que saber recuperarte, tienes que mantenerte positivo y cuando las cosas empiezan a fallar, pues tienes que tener mucha autoestima y mucha confianza en tus habilidades. Y afortunadamente yo tuve un par de temporadas que fueron mediocres en Indianápolis. Y fui con un psicólogo deportivo que me dio muchos consejos muy valiosos para poder pensar positivamente, para poder visualizar y en los momentos cuando empezaba a tener problemas que todos los tenemos, o sea, dime qué pateador quieres y yo te voy a decir en qué momento tuvo una situación complicada. Y esos consejos me ayudaron a salir adelante cuando tuve mis situaciones difíciles. Muchos pateadores no pueden hacer eso y pues tenemos el caso, por ejemplo, de Blair Walsh en Minnesota, que falló ese gol de campo contra Seattle en playoffs y ya se vino abajo. Era un muchacho creo yo que tiene un gran talento natural, pero que no se ha podido recuperar de esa falla que tuvo. Oye, Raúl, yo te quiero preguntar, son 3 preguntas en una sola. La primera, ¿cuál es el gol de campo más importante que conectaste en tu carrera? Sé que hubo uno por ahí en el Super Bowl contra Denver. ¿Cuál es el que te gustaría tener de vuelta? O sea, es decir, alguno que dijeras, híjole, ¿cómo pude fallar ese? Y también tú que estuviste muy de cerca, ¿qué pensaste Scott Norwood cuando falló ese gol de campo en el Super Bowl 25? Bueno, definitivamente el más importante fue el quinto gol de campo que en la temporada 86, que nos dio la victoria ante Minnesota en Minnesota, una situación en la que habíamos tenido la última serie ofensiva, cuarta de 17, Phil Simms completa un pase con Bobby Johnson y movemos el balón y tengo la oportunidad de entrar a decidir el partido con un gol de campo de 33 yardas que era el quinto gol de campo que anotaba en ese momento. Ahí fue cuando el equipo, pues, fue como un parteaguas durante la temporada. Te había platicado antes que habíamos tenido muchos jugadores lesionados. Ese partido todavía teníamos muchos jugadores lesionados, pero lo ganamos. Una semana después jugamos contra Denver, es el partido que te mencionaba de John Elway. También metí 4 goles de campo y el de la victoria, pero ese partido fue el que le dio confianza al equipo de 86 y muchos de los jugadores dicen que a partir de entonces ellos ya sabían que íbamos a ganar el Super Bowl, lo cual significa mucho para mí. ¿Qué gol de campo quiero que me regresen? Bueno, es una jugada que en realidad yo me miro en el espejo y digo, no pude haber hecho nada diferente. Estábamos jugando, era el segundo partido de la temporada 87 contra los Vaqueros de Dallas. Teníamos la oportunidad de ganar el partido con un gol de campo al final. El gol de campo fue de 47 yardas en contra de un viento bastante fuerte. De hecho, o sea, antes de los partidos, el entrenador te dice a qué yarda tenemos que llegar para patear en esta dirección y a qué yarda tenemos que llegar para patear en la otra dirección. Yo le dije, bueno, en esa dirección en contra del viento, la yarda 25, un gol de campo de 42 yardas. Ya más allá de 42 yardas le dije,
prefiero que te la juegues o que despejes porque ya es muy complicado el gol de campo. Esas son las conversaciones que tenía yo con Parcells antes de los partidos. Bueno, era la yarda 30, no la 25 en gol de campo 47, pero ya no había oportunidad de despejar y jugársela, pues se acababa el partido, ya no, o sea, era el gol de campo nada. Y lo conecté muy bien, o sea, iba fuerte, pero el viento era cruzado de derecha a izquierda, el balón iba hacia adentro y al final se desvía. ¿Y qué pasó con lo de Scott Norwood? Pues ahí fueron sentimientos encontrados, porque yo tuve la oportunidad, Scott Norwood y su esposa, Cristina, mi esposa, y yo nos casamos el 8 de abril de 89, y por razones del destino coincidimos en el mismo crucero en la luna de miel. Entonces tuve la oportunidad de conocerlo ya en una situación diferente a la que conoces durante los partidos, en la cual pues te saludas antes y después y pues platicas que cómo van las cosas, pero unas pláticas muy ligeras. No, aquí nos sentábamos y comíamos, cenábamos, y las esposas se conocieron y todo, y pues me llevé muy bien con él en ese momento. Entonces me dolió mucho que todo se definiera con un gol de campo que él falló. Las críticas han sido, en mi opinión, injustas porque algo similar a lo que te comentaba con el gol de campo de 47 yardas, cuando dije, bueno, en esta dirección más allá de 42, 43 yardas va a estar complicado. Bueno, le pidieron que metiera un gol de campo, creo que fue de 48 yardas de superficie, de pasto, en pasto, en superficie natural. Bueno, él en su carrera nunca había metido un gol de campo en pasto de más de 45 yardas. Entonces te piden que hagas algo por primera vez para ganar un Super Bowl. Pues la verdad ahí le faltó un poco más de ofensiva al equipo de Buffalo. Scott, me acuerdo que había tenido problemas, yo lo vi en los calentamientos, estaba fallando sus goles de campo más hacia la izquierda y creo que tú tendió a compensar y la bola se fue hacia la derecha. Entonces, pues me dio gusto haber ganado el Super Bowl, por supuesto, pero al mismo tiempo hubiera preferido que no se hubiera definido con una falla de Scott Norwood. Para cerrar rápidamente ya con lo que fue tu carrera en la NFL, Raúl, tuviste 8 años jugando en la NFL, pero por ahí las lesiones empezaron a complicar las cosas que finalmente llevaron a tu retiro. Retirarte por las lesiones deja un sabor de boca difícil o amargo a lo que fue la carrera de un jugador en la NFL, o sea que no se pudiera retirar tal vez en los términos que un jugador quisiera. Por supuesto, tú piensas, mira, yo veo ahora los métodos que existen de acondicionamiento físico, todos los preparadores físicos privados que tienen los jugadores, mira, nosotros no teníamos ni masajista en el equipo, o sea, a ese grado, o sea, yo quería un masaje, tenía que pagármelo, tenía que ir a conseguir mi propio masajista no, ahora tienen de todo, tienen máquinas de... ¿cómo dices cryotherapy en inglés? O sea, tienes todo tipo de facilidades para que te vaya bien. O sea, tienes, por ejemplo, quiroprácticos, olvídate, jamás era como ir con el doctor de la tribu. O sea, era una cosa que no teníamos acceso a ese tipo de facilidades, no teníamos. Ya para el final de mi carrera con los Gigantes contrataron a una nutrióloga, pero durante, o sea, todo el aspecto, ahora les dan de comer 3 veces al día a los jugadores si es lo que ellos quieren hacer, les miden sus dietas, o sea, tú te pones a ver que si yo hubiera jugado en estas épocas, probablemente no me hubiera lesionado. Las resonancias magnéticas no existían. O sea, en mi caso, yo terminé teniendo, bueno, la temporada 88, una tacleada a Gaston Green en un kickoff, me dio un tirón bastante fuerte en la ingle izquierda, y de eso ya nunca me pude recuperar, pero no fue tanto el daño al músculo, sino que yo tenía, y ahora me doy cuenta, de hecho tuve una resonancia magnética este viernes pasado, yo tengo
terminé con 2 discos herniados que me comprimían y que me desfasaban la cadera y que al resultado de eso ponían mucha tensión sobre los isquiotibiales, sobre los aductores, y eso era lo que me causaba. Si hubiera jugado en esta época, eso lo hubieran detectado en un 2x3 y me hubieran dado el tratamiento adecuado. El tratamiento que nos daban entonces era: haz más ejercicio, échale más ganas. Entonces, eran situaciones que digo yo, bueno, pues probablemente pude haber jugado 15 años, jugué 9, estoy muy orgulloso de los 9 años, me hubiera gustado, sobre todo al final de mi carrera. Otra cosa que, bueno, que hizo Parcells, que ahora tiene una gran repercusión sobre los pateadores, fue el primer, si mal no recuerdo, porque no se usaba antes, el primer entrenador que contrató a un jugador para que centrara los balones tanto en patadas de despeje como en goles de campo. Cuando hizo eso, mi porcentaje de goles de campo se fue como del 75% al 84%, que es lo que patean ahora en estas épocas. Entonces, todo lo que se da en este momento, todas las facilidades que tienen, pues son ideales. Y en el caso de las lesiones, pues te puedes entrenar, puedes alimentarte mejor, tienes especialistas, no tienes que hacerle como yo, que de mi salario iba y pagaba un masajista o a un quiropráctico. Ya los tienes dentro del equipo y te ayudan a extender tu carrera. Por eso alguien como Adam Vinatieri puede jugar todos los años que ha jugado al nivel que lo ha jugado. Esa fue entonces la primera parte de la entrevista con Raúl Alegre. Sin duda alguna, historias muy interesantes, ¿no? Poder ver ese paso que no siempre es sencillo de ser colegial a llegar oficialmente, llegar finalmente a la NFL. Y también escucharle por ahí historias de Bill Parcells, de Tom Coughlin, de Bill Belichick, todos head coaches de Salón de la Fama sin duda alguna. Sí, no, la verdad es que bastante interesante siempre platicar con alguien que, bueno, te lo puede contar no nada más de lo que vive como periodista o de lo que vives en un press box, sino realmente lo que se vive dentro del emparrillado, y más cuando tuviste la oportunidad de ganar el gran juego de la NFL, ¿no? Lo que nos menciona, los goles de campo fallados, etcétera. Sí, siempre muy interesante por platicar con una persona así, y además, bueno, pues agradecerle el tiempo que se tomó para platicar con nosotros, a Raúl. Sí, cómo ha cambiado también la NFL, que nos decía que él se pagaba psicólogo, el nutriólogo, o sea, todo lo que se tenía que más o menos ir pagando, hasta los mismos postes que él quería poner en un entrenamiento con los Giants, sí. Y a lo que es actualmente la NFL. Hablas, ¿no?, de que entonces, aunque era un deporte profesional, no había llegado a ese nivel de excelencia que hoy conocemos, ¿no? Aunque no es una liga perfecta, pero bueno, realmente sí es una profesionalización tremenda la que se vive, ¿no? Con cómo cuidan a los deportistas ahora. Realmente sí, fue muy interesante platicar con él. Y bueno, esta cuestión de lo que vivió en Indianapolis y Baltimore con el cambio, que platicara una leyenda como John Elway, realmente sí, fue muy enriquecedor. Así que, de nuevo, pues gracias a Raúl. Sí, agradecerle de verdad a Raúl Alegre por su tiempo, y como les decíamos, esto es solamente la primera parte de la plática que tuvimos con él. Para el siguiente episodio del podcast, también en el siguiente video que tengan aquí en el canal de YouTube, va a ser la segunda parte de la plática, en la que nos enfocamos un poquito más en la NFL de hoy. Platicar de la mentalidad de los pateadores, del caso de Roberto Aguayo, y obviamente de los cambios que han venido en la NFL, que han afectado directamente a la posición en que jugó en la década de los 80 Raúl Alegre, que es la de pateador. El punto extra, el kickoff y toda esa plática va a venir, como les decíamos, en la segunda parte de esa entrevista, así que estén muy al pendiente. Ya saben, suscríbanse en YouTube, suscríbanse en iTunes, en Evox, en TuneIn, en Stitcher, donde sea que escuchen este podcast, porque va a ser igual de interesante esa segunda parte. Edgar Gallardo, muchísimas gracias por estar en los controles operativos de este episodio y durante la entrevista. Luis Alberto, bienvenido de regreso, y también muchas gracias por estar aquí en este episodio. Al contrario, Jesús, ya estamos listos para estar dando guerra de aquí a que pues termine la próxima temporada, ¿no? Que ya ahí va, poco a poquito, ¿no? ahí vamos a estar. O sea. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus likes, sus suscripciones al canal, a cualquier plataforma. Esperen, ya saben, la segunda parte, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.